Estás conectado en www.dcradio.gov.co. El contenido y la información del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Ahora en DC Radio, Hojas de Lectura, todos los miércoles de 10:30 a 11 de la mañana. Un espacio donde encontrarás libros, cultura, personajes, música, hojas de lectura, por DC Radio. Somos Fundalectura. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hojas de Lectura, gracias a quienes nos acompañan todos los miércoles sin falta. Hoy, junto al escritor John Fitzgerald y Marisa Borrero, descubriremos un nuevo término que de seguro les va a encantar y lo van a empezar a utilizar. Pero primero conozcamos un poco a nuestros invitados. Corre, corre sin parar, porque sus garras te acariciarán. Suspenso. John es poeta y narrador. Hizo estudios de agronomía en la Universidad Nacional de Colombia, de literatura y lingüística en la Universidad Distrital y es magíster en literatura de la Universidad Javeriana. Recibió además la Beca Nacional de Creación con Cultura en el año de 1995 por el libro Cuentos Patrios. Es autor de varios libros de poemas. Fue fundador y codirector por varios años del Festival Internacional de Poesía de Bogotá, que se realiza desde 1992. Ha ganado diferentes reconocimientos. Uno de ellos es el 6º Premio de Literatura Infantil Barco de Vapor, Biblioteca Luis Ángel Arango, con el libro Por favor, no leas este libro. Y junto a este gran invitado también nos acompaña de la familia de Fundalectura, Marisa Borrero, que además de coordinar proyectos como las bibliotecas escolares con la Fundación Torpel, es amante y experta en poesía. Todos bienvenidos a Hojas de Lectura. Si te descuidas te perseguirán. Corre, corre sin parar, porque detrás viene un animal. Es un gorila, no, tal vez un lobo, será un león. John, le damos la bienvenida a este espacio que tenemos en Hojas de Lectura. A Fundalectura, muchas gracias por acompañarnos. Para iniciar, cuéntenos y cuéntele a los oyentes cuándo empezó a escribir para niños, cómo pasó de escribir poesía para adultos, porque lo hacía, a escribir cuentos y poesía para niños. John, bienvenido. Leonardo, muchísimas gracias por la invitación. Marisa, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Pues muchas gracias. La pregunta es bastante curiosa y tendríamos muchísima tela de dónde cortar para responderla, pero rápidamente, bueno, yo desde niño siempre he escrito. Paradójicamente, lo que nos pasa a muchos niños cuando empezamos a escribir, los escritores cuando empezamos a escribir, es que cuando niños escribíamos para adultos y ahora las cosas se han cambiado, de adulto escribo para niños. Qué cosa tan curiosa, pero así es. Bueno, sí, desde hace ya casi un lustro vengo escribiendo especialmente para niños, dedicado especialmente a la literatura infantil, y pues bueno, he publicado entre los otros los libros que tú mencionabas, Por favor no leas este libro, y varios otros de cuentos y novelas para niños de 7 años en adelante hasta adolescentes y preadolescentes. ¿Por qué ese cambio? Primero poesía para adultos y ahora para los niños. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que John lo motivó, le mostró ese camino? ¿Por qué? Sí, mira, la literatura merece lectores, ¿no es cierto? Por supuesto. Y de hecho los niños son lectores en un proceso además de formación, de descubrimiento muy especial, pues merecen también buena literatura. Entonces la pregunta a veces es un poco, digamos, no necesariamente adecuada, discúlpame lo que digo, porque finalmente cuando uno pregunta por qué escribir literatura para niños, es tanto como preguntarse pues por qué escribir o por qué hacer literatura. Pues hay lectores, los niños son lectores, son muy buenos lectores, están en un proceso de formación, como te digo, y de descubrimiento muy intenso, de manera que
requieren de una literatura también muy importante. Pero yo sigo de todas maneras escribiendo también poesía y narrativa también para público mayor. Pero ahora en los últimos años me he concentrado especialmente en literatura infantil, poesía, cuento, novela, porque creo también que existe en este momento una buena circunstancia histórica para que nuestros niños se acerquen a buenos productos literarios. Todo este trabajo que se ha hecho institucionalmente desde instituciones como Fundalectura, las editoriales, las bibliotecas, los colegios, las escuelas, los mediadores, los promotores de lectura, etcétera, pues están generando todo un espacio y un momento muy, muy, muy importante para la literatura infantil. Precisamente hoy tenemos este invitado especial junto a Marisa porque vamos a hablar de un término muy bonito que sé que a nuestros oyentes les va a gustar y es las poeadivinanzas aquí en Hojas de Lectura. Juntos en un pizarrón que se ve desde el balcón, sigo el trazo y se dibuja Orión. Marte es un rubí lejano, Venus acompaña el día, Sirio guía la navegación. Firmamento, puntos de luz, firmamento, puntos de luz. Bueno, John, te invitamos a este programa recordando una actividad que fue maravillosa que hiciste con niños, con familias en el stand de Fundalectura en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Fue una actividad maravillosa porque la gente comenzó a llegar a sentarse, a gozar, a disfrutar, a participar y querían más y no se querían ir. Era muy bonito y era una actividad en torno a las poevinanzas. Fue muy bello, fue de verdad un momento, un tiempo muy, muy bonito para la gente que pasaba por el stand de Fundalectura. Cuéntanos un poco qué son las poevinanzas, cómo nacen, cómo comienzas a escribir esos textos tan bellos. Marisa, muchas gracias por tus palabras, me halagan muchísimo. Sí, las poevinanzas son el resultado de, bueno, es una palabra mágica, ¿no? Poevinanza es una palabra cajón al estilo de las invenciones de Lewis Carroll en El País de las Maravillas, en Alicia en el País de las Maravillas. Las poevinanzas es el término es el resultado de la fusión de poemas adivinanzas. Por eso también son adivinanzas y poemas, adivipoemas o poevinanzas. Son una especie de juego resultado de las actividades que yo realizo desde hace varios años en mis talleres con niños. Jugamos a construir pequeños poemas contextualizados, por ejemplo, en el arte del haiku y que son muy cercanos a esa tradición que creo que es propia de todas las lenguas, que son las adivinanzas. Entonces empezamos a jugar con eso y nos damos cuenta que el haiku, de hecho, tiene en su esencia el mismo núcleo, digamos, la misma semilla, el mismo germen que las adivinanzas, ¿no? Y cuando me puse entonces en el plan de trabajar con los niños, hice este descubrimiento y de a poco fui entonces reuniendo un material, construyendo una serie de textos muy breves que están, digámoslo, a caballo, y el término es muy interesante, ¿no? La metáfora, están a caballo entre el haiku y la adivinanza. Entonces son pequeños poemas, adivinanzas, que llamo poevinanzas, y hacen parte de un libro que está en miras de publicación, que se llama Adivinario, porque así como un poemario reúne poemas, un adivinario reúne poevinanzas. Y bueno, las poevinanzas entonces vienen de allí, de ese ejercicio. Ahora, cuando uno mira un haiku, uno tiene la
casi la certeza de que está hablando de una adivinanza. Yo recuerdo un haiku hermosísimo que conocí hace mucho tiempo, curiosamente de alguien como Jorge Luis Borges, que uno diría, pues que jamás escribió, sí, Jorge Luis Borges. Casi todos los poetas del siglo pasado importantes. Que no era juguetón, que era demasiado que serio. Muy serio, pero incluso también poetas como él incurrieron en su haiku. Tiene un haiku muy lindo que dice algo como, y se van a dar cuenta que esto, mira tú, Marisa, es una poevinanza. Dice algo como: algo me han dicho la tarde y la montaña, pero ya lo he perdido. Claro, tiene todos los elementos del haiku, la descripción ambiental, ¿no es cierto?, la referencia personal, la referencia espacio-temporal conjugada, etcétera. Pero, ¿cuál es el título? Bueno, uno lo empieza a pensar, a ver, algo me han dicho, la tarde y la montaña, pero ya lo he perdido. Para Borges era un tema muy, muy cercano a él. El título del poema es El olvido. Una pequeña adivinanza, que es un poema en realidad, una poevinanza. Entonces, aunque digamos yo soy como el que he acuñado el término a raíz de estos juegos que te digo, yo creo que alguien como Jorge Luis Borges o como César Dávila Andrade o como José Juan Tablada fueron los reales creadores de las poevinanzas. José Juan Tablada, el poeta mexicano que pasó por aquí en Colombia a principios del siglo pasado, viniendo del Japón, escribió un libro muy lindo, un libro pequeñito que se llama Un día. Es un libro que tiene una serie de pequeños haikus que más que haikus realmente se acercan a las adivinanzas y que yo llamaría poevinanzas. Y bueno, hay uno de José Juan Tablada muy lindo que dice algo como, bueno, el título es La sandía, pero es que esa es la respuesta de algo que dice, a ver, se me está olvidando. La sandía dice, carcajada, dulce y fría, carcajada del verano, una rebanada. O dulce y fría, carcajada del verano, rebanada de sandía. ¿No? Dulce y fría, carcajada del verano. Ahí está. Todos estos elementos además que mezclan y cómo juegan con la palabra, ¿verdad? Por supuesto, sí, la palabra no solamente con sus sonoridades, sino también con sus evocaciones, por supuesto. Precisamente hoy con este gran invitado en Hojas de Lectura hablando de poevinanzas. Orión me sigue por donde quiera que voy. Puntos de luz, orgullitos del cielo. Es el firmamento, la maravilla. A la estrella fugaz cuando pase le pido un deseo. Para que esté fiel, para que siempre esté fiel. Candil deslumbrante. Cometa brillante. Candil deslumbrante, cometa brillante, te espero. John, además de Borges, que ya nos habló de él, José Juan Tablada, ¿qué otros escritores han hecho poevinanzas, han jugado con la palabra? Bueno, muchos. Yo creo que eso es una especie de, ¿qué dijéramos? Como de materia a la que acceden en algún momento todos los poetas en algún momento de su vida. Pero bueno, por ejemplo, conozco cosas maravillosas de poetas más recientes, por ejemplo, José Emilio Pacheco, que tiene una cantidad de poemas breves sobre animales, sobre las cosas, sobre elementos cotidianos. En nuestro contexto también hay varios poetas que trabajan cosas parecidas. Tenemos un haikuista también muy cercano aquí en Colombia. En fin, pero yo creo que muchos poetas lo han hecho, muchos poetas. Diría, como les decía hace un rato, que eso es un momento, digamos, algo que todo poeta aborda en algún momento, el poema sintético, breve, en el que a través de una alusión, de una pequeñísima descripción, con muy pocas palabras, con una pincelada, trata de evocar la esencia o de, condensar la esencia de algo que nos puede ser familiar o cercano. Entonces es un ejercicio, por otra parte, propio de la poesía, ¿no? La condensación
a partir de imágenes, de descripciones, de pequeñas evocaciones, de algo que es muy importante o muy significativo a través de la palabra. John, para que los oyentes que están conectados con nosotros queden ahí un poquito pensando, compártanos una Poevinanza. No te preocupes, el término es un poquito difícil. No tanto, caramba, poevinanza. Bueno, a ver, vamos de este libro adivinario, algunas, por ejemplo, esta, a ver si alguno de los oyentes nos da en el clavo. Dice: 2 ventanitas me hacen soñar con aromas dulces y perfumes de azahar. Con su antropología. Y hablando de Marcuse, de Spengler y Lacan, llegamos a Erasmo de Rotterdam. Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que solo con hablar ya llegan al Erasmo. Y fueron a la cama. No, el amor no solo es ir con alguien a la cama. También se puede hacer de ciego en la ventana. Me dijo que leía a Wittgenstein y que la enloquecía su epistemología. Yo que tú me cuidarías, yo nombro como a 12 con cualquiera que conoce hace epistemología. Yo le dije que ese tipo solo quería quitar lo metafísico de la filosofía. No se puede estar amando metafísico. Bien, John, cuéntanos cómo inicias ese proceso de creación de Poevinanzas. ¿Cuál es la primera palabra que detona, digamos, la escritura de una nueva adivinanza? Bueno, algo que está en la esencia de la adivinanza, así como el poema, es el misterio de la palabra, ¿no es cierto? Y entonces, cuando uno observa algún objeto, una circunstancia de la realidad, la idea es acercarse a ese misterio que tiene en su esencia. Y aunque uno podría pensar que hay una especie de recetario, digámoslo así, para construir una adivinanza, pues no necesariamente, pero en los talleres funciona muy bien dar la siguiente instrucción: piensa en algo concreto, no me vas a decir el nombre de ese algo concreto, pero piensa cómo es y para qué sirve. Y en 3 o 4 pequeñas líneas dime qué es o cómo es y para qué sirve, pero nunca me des tu nombre o el nombre de ese algo concreto. Entonces, cuando yo le digo a alguien, por ejemplo, 2 ventanitas me hacen soñar con aromas dulces y perfumes de azahar, estoy haciendo una descripción inicial, metafórica: 2 ventanitas que me hacen soñar. ¿Y para qué sirven? Para soñar con aromas dulces y perfumes de azahar. La respuesta es, ¿qué es? ¿Qué será? La nariz. La nariz. Muy bien. Claro, bien, Marisa, eso es. La nariz, 2 ventanitas me hacen soñar con aromas dulces y perfumes de azahar. Hay otra. A ver, por ejemplo, claro esta. Sí. Miren ustedes que tiene la misma estructura. Cuando el alto cielo en ese espejo se asoma, descubre que las estrellas son peces y las nubes olas. Cuando el alto cielo en ese espejo se asoma, descubre que las estrellas son peces y las nubes olas. ¿Qué es? ¿Qué será? ¿El lago? Bueno, el mar. Sí, el mar. Podría ser. Porque el lago, pues sí, espejo. claro que existe el lago de Tota que tiene olas y eso también, pero las olas son más propiamente del mar. Sí. Entonces, claro, es el mar. Y se dan cuenta, cuando el alto cielo en ese espejo se asoma, estoy hablando de, ¿a qué se parece el mar? Es un gran espejo en el que se asoma el cielo. Descubre que tiene, ¿cómo es? Las estrellas son peces y las nubes olas. Entonces, por supuesto, la estructura es muy similar en la mayoría, pero hay que acercarse con las palabras, con las sonoridades de las palabras, con la evocación de las palabras a la poesía, para que no nos quede simplemente una especie de pequeño trabalenguas o de pequeña adivinanza. Por eso es un texto, de nuevo, a caballo entre el poema y la adivinanza, porque tiene los elementos de la poesía, pero también el juego de la adivinanza. Marisa. Sí, bueno, a mí me encantaría tener ya impreso ese libro para poder llegar con nuevos juegos
y un regalo como de lectura poética para los niños con los que trabajamos desde Fundalectura. Yo veo que también hay un ingrediente fuerte de misterio, y eso lo quiero enlazar con la nueva última publicación tuya, un libro que se llama El robo real que nunca fue, un caso para detectives con alas. Es la más reciente publicación escrita por John Fitzgerald Torres, y quisiéramos que nos hablaras brevemente de qué tiene que ver este libro con el misterio, Bueno, tienes razón, digamos, ese enlace que acabas de hacer es perfecto. Entre las poevinanzas y esta última novela para niños, el elemento común es el misterio. De hecho, esta novela, El robo real que nunca fue, es una publicación hecha en los últimos meses por Editorial Norma, y está destinada especialmente a lectores a partir de los 10 o 11 años. Es una novela de detectives, como dice allí, detectives con alas, porque cuando la lean van a encontrar que sucede en un reino muy especial, en un reino además en el que, aunque todos tienen una capacidad maravillosa, que es la de volar, todos tienen prohibido hacerlo. Y parte del misterio es averiguar por qué tienen prohibido volar. Pero además, también es que sucede un evento muy particular, una pérdida de unas joyas de un personaje que aparece allí, que es muy importante y que es la detonante de toda la historia. Al final nos vamos a dar cuenta de algo que también es muy común, no solamente en la poevinanza, sino también en los libros de misterio, que es que nada es como parece, que todo parece apuntar en un sentido para finalmente ir por otro, que es de nuevo para buscar otro elemento de enlace entre las poevinanzas y esta novela, otro elemento común. Además del misterio, el asunto de que lo que uno observa, lo que uno ve, lo que uno piensa, lo que a veces uno deduce, no siempre es lo verdadero, a veces es por otro lado el asunto, ¿no? Hablamos en las poevinanzas y en esta novela que John escribió, y hablamos también de la importancia que es jugar con la palabra. ¿Cuál es la importancia del juego y la poesía en la primera infancia? Bueno, total, yo creo que, mejor dicho, si existe algo muy delicioso y especialmente divertido para jugar, pues es el lenguaje. Son los sonidos de la voz humana en general, no solamente con un significado específico y colectivamente entendido, sino también los que se originan en esos momentos de intimidad entre la madre y el niño, o entre el padre y el niño también, en esos primeros años, esos pequeños lenguajes inventados y que son de un uso absolutamente restringido y especialmente exclusivo entre el niño, la mamá y el papá. Todos hemos tenido además ese tipo de experiencias. Bueno, no solamente es un elemento importante en la lúdica para el juego, el lenguaje, sino también de acercamiento afectivo. Entonces, ese elemento del lenguaje lo hace especialmente, digamos, importante en la estructura no solamente afectiva de la familia, sino de la sociedad en general. Y las palabras además son muy fáciles de manejar, además es algo que que tenemos en todas partes y en todos lados. Por un ejercicio para mí, poevinanzas, no había podido, pero ya a finalizar, poevinanzas. Ya no soy yo, ni mi casa y ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna por donde retumba el agua. Bueno, John, sabemos también que además de ser escritor es padre de familia, ¿cierto? Claro que sí. Listo, sí. Entonces, ¿qué consejos le da a los padres y madres para que lean en familia, para que hagan estos ejercicios de las poevinanzas? Sí, poevinanzas. Ya, yo creo que al terminar el programa vas a poderlo decir perfectamente. Bueno, las poevinanzas son... O escribirlas, sí. O escribirlas, sí. Mira, las poevinanzas son el resultado de un juego, efectivamente. Tú me hablas de un consejo. Uno de los consejos que yo siempre les doy a los padres de familia, a las madres y a los padres de familia, es que involucren al libro
en su vida cotidiana. Pero no solamente al libro, sino además pues el elemento importante que es el lenguaje. Entre otras cosas les digo, mire, es importante que haya libros por todas partes, en la casa, en los lugares más inesperados, en la cocina, en el baño, en la cama, debajo de la cama, encima de la cama, en el automóvil, si lo tienen, en el árbol, debajo del árbol, en la casita del perro, en todas partes tengan libros. El libro es un objeto que debe ser tan común para nosotros como, qué sé yo, una silla o una olla, un cubierto para comer, no, un elemento cotidiano que esté ahí. Lo peor que pueden hacer es comprar unos libros y subirlos en un estante a 2 metros del piso o cerrarlos bajo llave, eso no. Por ejemplo, los libros El libro al viento, que lleva una colección sumamente hermosa y muy variada, es un perfecto objeto, ese tipo de libros, para este cometido, porque son libros que están en circulación permanente y deben pasar en manos de todos a todo momento. Bueno, igual en la casa, esos libros tienen que estar ahí. La importancia de la lectura parental, ¿no es cierto? Eso es clave, es importante que los niños escuchen de la voz de sus madres y de sus padres lo que leen, porque eso hace que el libro además encuentre para ellos un doble significado. Ya no es un autor que escribe, sino es un libro que tiene la voz de su mamá y la voz de su papá, o la voz de su papá, o la de los dos al tiempo. Así es. ¿No? El libro entonces ya no solamente tiene ese carácter de objeto, digamos extraño, ajeno, que nos llega a la familia, sino que es un elemento más de la familia. Yo, ¿no? Pues muchas gracias por esos consejos y por visitarnos en este programa Hojas de Lectura. Bienvenido cuando quiera. Esta es su casa. Marisa, para terminar, para finalizar y despedir a nuestros oyentes, la invitación para que se acerquen más a la poesía y jueguen con la palabra. No, pues la única invitación que yo puedo hacer es que busquen entre sus bibliotecas, que vayan a la biblioteca pública o a la biblioteca escolar y que escarben entre los libros de muchísimos poetas que están ahí esperando a que los lean y a que compartan la lectura de esos poemas con los compañeros, con los amigos, con los enamorados. La poesía es dadora de vida, creo yo, y tiene que ser leída y compartida mucho más de lo que está ocurriendo ahora. Pues muchas gracias también, Marisa, por tus palabras. Todos invitadísimos a explorar la poesía. También queremos contarles que se celebran 120 años del natalicio del poeta español Federico García Lorca, y hoy en Hojas de Lectura queremos conmemorarlo con una frase: poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. De nuevo, gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos, gracias a John y a Marisa por hablarnos de las poesías y las adivinanzas. Las poevinanzas. Poevinanzas. Hasta luego. De inmediato reaccioné y ahí mismo en la pista. Ahora en DC Radio, Hojas de Lectura, todos los miércoles de 10:30 a 11 de la mañana, un espacio donde encontrarás libros, cultura, personajes, música, hojas de lectura, por DC